Petihta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Desde el segundo día de Pesaj comenzamos a contar, noche tras noche, 49 días, 7 semanas completas. Y el día 50 celebramos la fiesta de Shavuot, que literalmente quiere decir semanas. Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas. La Torá nos insta así a formar un puente virtual entre Pesaj y Shavuot, entre la fiesta de la primavera y la fiesta de la cosecha. Los sabios del Talmud nos enseñan que esta fiesta nos recuerda la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Si bien la Torá no da una fecha fija sobre el día en que Dios comenzó a entregarnos la Torá, el libro de Éxodo nos da a entender que esto sucedió aproximadamente en los primeros días del tercer mes desde la salida de Egipto. En otras palabras, la Torá no da una fecha fija ni para Shavuot ni para la entrega de la Torá, pero une ambos acontecimientos con Pesaj, con la salida de Egipto, y ambos han sucedido en la primera semana del tercer mes, el mes de Sivan. Esta fiesta tiene varios nombres en la Biblia. Shavuot, la fiesta de las semanas; Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, porque es en esta época del año en que se realiza la cosecha del trigo en la tierra de Israel; Yom HaBikurim, el día de las primicias, porque cuando existía el templo en la ciudad de Jerusalén, a partir de esta fiesta comenzaban a hacerse ofrendas de las primicias de la tierra de Israel. Las personas que traían las primicias al templo no solo tenían que entregar los frutos, sino que también tenían que hacer una declaración, que era una especie de rápido resumen de cómo llegamos a la tierra de Israel. El texto se encuentra en el capítulo 26 de Deuteronomio y dice así: Un arameo errante era mi antepasado. Descendió a Egipto, donde comenzó a habitar siendo poco numeroso, y allí se transformó en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron dura servidumbre. Clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. El Señor oyó nuestro clamor, vio nuestra aflicción, nuestra servidumbre y nuestra congoja. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo tendido, produciendo estupor, señas y maravillas. Entonces nos trajo a este lugar para darnos esta tierra de la que emana la leche y la miel. Y ahora traigo las primicias de la tierra que me has dado, oh Señor. Desde la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, nuestra relación con el trabajo de la tierra y sus frutos ha sido siempre muy intensa. Las 3 fiestas de peregrinación, Pesaj, Shavuot y Sukkot, están relacionadas con el ciclo agrícola de la tierra de Israel. Y cuando comenzamos a regresar aquí, tras 2000 años, muchos de los colonos se dedicaron a revivir la agricultura, creando kibutzim, moshavim y cultivando campos para transformar la tierra árida en fértil. Hoy en día, Israel es un país con gran desarrollo agrícola, haciendo nuevamente realidad las palabras de la Biblia de una tierra de leche y miel. Como dijimos anteriormente, la relación entre Shavuot y la entrega de la Torá es muy antigua. Ese puente virtual que formamos, contando los días entre Pesaj y Shavuot, nos recuerda que la libertad, el tema de Pesaj, se mantiene y desarrolla cuando está unida a la ley y al orden social justo, tal como lo plantea la Torá. La fiesta de la entrega de la Torá, Hag Matan Torá, es una de las cimas del calendario judío. Una de las formas que tenemos para rememorar en Shavuot la entrega de la Torá es pasar toda la noche estudiando Torá, los comentarios y los productos del pensamiento y el conocimiento judíos. Esta noche de estudios se llama Tikkun Leil Shavuot. La sección de la Torá que leemos en Shavuot es el relato de la entrega de la Torá que Dios hace a todo el pueblo reunido alrededor del monte Sinaí. Allí figuran también los 10 mandamientos. Escuchemos una parte de los 10 mandamientos cantados según diversas tradiciones judías.
זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת. זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת. זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו. Otra de las costumbres es la de comer comidas lácteas. ¿Qué tiene que ver esto con la entrega de la Torá? Bueno, hay quienes dicen que simplemente se trata de una época en donde hay abundancia de leche, ya que es el periodo en el que paren los ganados ovino, bovino y caprino. Pero la tradición judía es rica en comentarios y explicaciones metafóricas que conectan la Torá y lo lácteo. Por un lado, el versículo del Cantar de los Cantares, miel y leche bajo tu lengua, ha sido interpretado a lo largo de las generaciones como una referencia a la Torá. Otra de las metáforas nos recuerda que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, quiso comenzar a cumplirla inmediatamente, pero aún no habían aprendido exactamente cómo cumplir las reglas de kashrut, de la dieta judía, que establecen básicamente qué tipo de carne se puede comer. Por ello, solo pudieron comer productos lácteos cuyas reglas de kashrut son mucho más simples. La fuente más antigua que habla de esta costumbre es un rabino francés del siglo XIII que nos dice que en Shavuot se acostumbra a comer fladen, que es una torta láctea similar al flan. Hay quienes dicen que esta costumbre de comer fladen o flan es para recordar al monte Sinaí, que de acuerdo con nuestra tradición fue elegido por Dios por ser el monte más bajo de la zona, recalcando así el concepto de humildad. El flan, que es una torta baja, recuerda entonces al monte Sinaí. El flan hecho de leche y dulzor nos recuerda también a la Torá, que se asemeja a la leche y la miel. Parece que en Shavuot ponemos a trabajar todos nuestros sentidos, el gusto y el olfato con los sabores, la vista y el oído con la lectura y el estudio de la Torá, el tacto con la textura de las primicias. Sí, para poner todo nuestro ser en la Torá y en la construcción de una sociedad justa y buena como nos planteó Dios en la Torá misma. Como dice en Dvarim, el libro de Deuteronomio, la Torá no está en el cielo ni está allende el mar, sino que está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para hacerla realidad. Chag Sameach. Petichta, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega.